Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, y pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, y que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que nosotros podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de los Proverbios, el capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronarán de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren enjastuarte, dale la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes, solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y las multitudes por las calles principales. Simpones, ¿hasta cuándo insistirán en su ironía? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir.
Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón. Y la angustia y la aflicción los abrume. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaban atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, y se ahogarán con sus propias intrigas, pues los cipones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Hermanos, hoy la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir a ti y a mí? Hoy esta lectura que hemos leído, hermanos, de la palabra de Dios, nos dice a ti y a mí y nos recuerda que Él nos educa día tras día, que Él nos previene de los problemas de la vida, pero también nos dice y nos recuerda que habemos muchos que rechazamos su ayuda, que habemos muchos que rechazamos lo que Él nos dice para nuestro bien, que no le hacemos caso, hermanos, pero que al transcurso del tiempo esas personas que han rechazado el conocimiento y la sabiduría y lo que Dios nos dice por medio de su palabra, Él también nos dice muy claros que esas personas, cuando aclamen a Él, cuando lo busquen a Él, Él ya no se va a dejar encontrar, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice muy claros que Él nos instruía y nos decía las cosas para nuestro bien, que Él nos advertía de los problemas y las dificultades que íbamos a tener en nuestra vida, pero que si nosotros lo rechazamos y no aceptamos lo que Él nos dice en el momento que Él nos lo dice, dice Él que cuando nosotros aclamemos hacia Él por ayuda, dice que Él no se va a dejar encontrar y que al contrario hasta se va a burlar de nosotros, de nuestras calamidades y de lo que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha hablado y nos ha advertido y nos ha dicho de una y de mil maneras. Pero si nosotros no queremos escucharlo ni aceptar lo que Él nos dice, entonces las consecuencias que ocurran en nuestra vida por causa de nosotros y de no escuchar lo que Dios nos dice, vamos a tener que enfrentar esas consecuencias, pero nosotros solos, hermanos. Es lo que hoy nos dice la palabra de Dios. Dios nos dice que Él nos corrige día tras día, que Él nos habla y que nos habla para nuestro bien, que nos habla para que podamos caminar, para que podamos estar en paz y felices en este mundo, hermanos. Pero desgraciadamente habemos muchas personas que no lo escuchamos, que no lo queremos escuchar, que rechazamos sus consejos, que rechazamos lo que Él nos dice. Y eso Él nos lo dice. Y Él respeta la decisión que tomemos tú y yo. Por eso es que nos dice, el día de mañana cuando tú aclames a mí, yo también no me voy a dejar encontrar. Al contrario, hasta me voy a burlar de lo que se esté sucediendo. ¿Por qué? Porque yo ya te lo había hablado, yo ya te lo había dicho y tú no quisiste entender. Ahora tú tienes que enfrentar las consecuencias de tus propios actos que tú estás haciendo, hermanos. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos lo dice a mí y a ti. Y lo vamos a ir discerniendo
paso a paso para que podamos ir entendiendo y comprendiendo de qué manera Él nos lo dice y nos lo advierte. Y también de qué manera Él dice que hay muchas personas que no lo escuchan, que hay muchas personas que lo rechazan. O también hay personas que en su momento, hermanos, escuchamos la palabra, escuchamos sus consejos, pero hay cierto momento de la vida de un ser humano, hermanos, que en ocasiones se aleja. A pesar de que haya escuchado a Dios, a pesar de que lo haya escuchado de lo que Él le dice, pero hay personas que se alejan, hermanos. Y es lo que Dios hoy nos dice, que tenemos que enfrentar las consecuencias si nosotros nos llegamos a alejar o no llegamos a escuchar lo que Él nos dice por medio de su palabra. Entonces, como dije, hermanos, vamos a empezar a analizar paso por paso lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Y también nos dice algo muy importante que ya lo habíamos visto en otros videos. Nos habla de nuestros padres y nos dice que también tenemos que escucharlos a ellos, que tenemos que escuchar sus consejos, porque sus consejos y lo que ellos nos enseñan, dice la palabra de Dios, que nos servirá como un collar de adorno alrededor de nuestro cuello, hermanos. Entonces también nos dice eso Él, que tenemos que escuchar a nuestros padres, tenemos que escuchar lo que ellos nos dicen, porque también nuestros padres que están en este mundo y que nos trajeron y que llegamos por medio de este mundo, tenemos que escucharlos. Esa es la orden que también nos da nuestro Padre Dios, ya ve, hermanos. Por eso es que te digo, hoy Dios, nuestro Padre, nos dice la manera en la que Él nos educa y nos dice y nos advierte de las cosas. Pero también nos dice que hay muchas personas que se alejan y no quieren saber nada de Él, y que Él les permite y les deja que ellos hagan lo que ellos más mejor quieran, porque tenemos el libre albedrío. Pero también advierte que cuando ellos quieran aclamar a Él, Él ya no se va a dejar de escuchar, y al contrario, se va a reír y a burlar de ellos. Pero empecemos a que la palabra de Dios nos vaya diciendo poco a poco, hermanos. Dice la palabra de Dios y nos empieza diciendo: el propósito de estos proverbios es enseñar la sabiduría y la disciplina. El propósito de estos proverbios, el propósito de esta lectura y de estas palabras de mi Padre Dios Yahvé es enseñarnos que, dice la palabra de Dios, la sabiduría y la disciplina. ¿Que para qué nos van a servir? La palabra de Dios nos dice que nos servirán si nosotros las sabemos, escuchar. Si nosotros sabemos escuchar las enseñanzas que Él nos dice por medio de su palabra, que dice que es sabiduría e inteligencia, nos van a ayudar, dice, a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, y que su propósito de enseñarles a la humanidad lo que dice la palabra de Dios, dice que es para vivir una vida de disciplina y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto y justo e imparcial. Fíjate bien, dice la palabra de Dios que el propósito de los proverbios es enseñar la disciplina y la sabiduría. Dice que ayudarán a las personas a que comprendan ¿qué? La inteligencia de los sabios. Y luego nos vuelve a decir, dice que el propósito de enseñarles estos proverbios, de enseñarles la sabiduría y la disciplina, dice que les va a ayudar a vivir ¿qué? Una vida de disciplina y exitosa, pero que también les va a ayudar ¿a qué? Dice que les va a ayudar a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. A eso es lo que nos va a ayudar si nosotros sabemos escuchar y entender lo que Dios nos dice por medio de su palabra, como nos está manifestando ahora en esta lectura que hemos leído, en este libro de Proverbios, hermanos. Eso es lo que hoy nos empieza a decir. Por eso es que hoy yo te decía que Dios nos dice cómo nos va educando y cómo nos va dirigiendo nuestra vida, y nos va advirtiendo de los peligros que hay en el camino.
Y la palabra de Dios sigue diciendo, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor, el temor de nuestro Dios es la base del verdadero conocimiento, hermanos. Dice la palabra de Dios que si nosotros tememos temor del Señor, dice que nosotros tendremos la base del verdadero conocimiento. Pero ¿qué significa el temor? El temor, hermanos, se reduce a una palabra muy simple. Se reduce que aquel que le tiene respeto y amor al Señor. Fíjate, viene la palabra temor se reduce a decir, aquel que le tiene respeto y amor al Señor conocerá el verdadero conocimiento. Fíjate, viene, conocerá el verdadero conocimiento. ¿Y cuál es el verdadero conocimiento? La palabra de Dios nos lo acaba de decir al principio de la lectura, que es que la sabiduría y la disciplina. ¿Qué es lo que nos ayudarán en nuestra vida? ¿A qué? ¿A qué nos ayudarán en nuestra vida? Dice que nos ayudarán en nuestra vida especialmente a llevar una vida disciplinada y exitosa, y que nos ayudará a ser justos e imparciales. Eso es lo que nos ayudará, hermanos, el temor del Señor, que se reduce en ¿qué? El que respeta y ama al Señor, hermanos. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo y dice, yo los exhorto, hijos míos, a prestar atención cuando tu padre te corrija. Yo los exhorto, hijos míos, a prestar atención cuando tu padre te corrija. Era lo que yo te decía. Eso lo vimos en videos pasados. Dios nos dice que tenemos que escuchar a nuestros padres cuando ellos nos corrijan, cuando ellos nos den un consejo, cuando nos hablen y nos digan. Nosotros tenemos que escucharlo, porque dice la palabra de Dios que si nosotros escuchamos y ponemos atención a los consejos que ellos nos dan y los ponemos en práctica, dice la palabra de Dios que serán para nosotros. Dice que será lo que aprendas de ellos, te coronará de gracia y será como un collar de adorno alrededor de tu cuello. Lo que aprendamos de lo que ellos nos enseñan, de sus consejos, de todo lo que ellos dicen en nuestra vida, dice la palabra de Dios que serán para nosotros. ¿Qué será? Dice que será de ellos la corona de gracia y será como un collar de adorno alrededor de tu cuello. Por eso es que nos exhorta a que nosotros también escuchemos a nuestros padres. ¿A cuáles padres? A los de que por medio llegamos a este mundo, a los padres que tenemos aquí en este mundo, que es nuestro padre y nuestra madre. Dios nos exhorta a que los escuchemos, a que los escuchemos cuando ellos nos corrigen, a que los escuchemos cuando ellos nos dan un consejo. Eso es lo que Dios también nos exhorta. ¿Por qué? Porque es parte de la disciplina que Dios nos va dando día tras día. Es parte de la sabiduría que Dios nos va dando día tras día. Entonces, hermanos, Dios nos exhorta que también escuchemos a nuestros padres cuando nos corrigen, cuando nos dan un consejo. Porque dicen que si nosotros los escuchamos y los ponemos en práctica, serán como una corona sobre nuestro cuello, hermanos. Y la palabra de Dios también dice que en la educación que Él nos va dando día tras día, nos va advirtiendo de los peligros en nuestra vida. Nos va advirtiendo ¿para qué? Para que podamos enfrentarlos juntos de la mano de Él. Y te voy a decir de qué manera nos lo dice, porque la palabra de Dios dice, hijo mío, empieza diciéndonos y reconociéndonos otra vez, como te he dicho una vez, hijo mío, dice la palabra de Dios, hijo mío, presta atención cuando tus padres te corrijan. Hijo mío, si los pecadores quieren enjuiciarte, dales la espalda. Hijo mío, si los pecadores quieren engestuarte, ¿qué quiere decir engestuarte? Dice engestuarte, la palabra se reduce, hijo mío, si los pecadores te quieren invitar a pecar, si te quieren invitar a que te unas a ellos para pecar, dice la palabra de Dios, que no, que tú les des ¿qué? La espalda. Dice, quizás te digan, ven con nosotros,
y escondámonos y matemos a alguien. Fíjate, la palabra de Dios dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engestuar, ¿qué dice? Que te quieren invitar. ¿A hacer qué? A hacer el mal. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles que pueda haber y existir. Y Dios nos pone un ejemplo cuando dice, y te dirán, quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Cuando alguien te invite, cuando un pecador te invite a pecar, a hacer algo que no es correcto ante los ojos de Dios, Dios te dice, dales mejor la espalda. Te podrán invitar a hacer miles de cosas y te podrán decir que por medio de ello, fíjate bien, dice la palabra de Dios. Dice, piensa en todas las cosas grandes que conseguiremos. Te empiezan a excitar. ¿A excitar a qué? A que pienses en todo lo que vas a obtener si empiezas a hacer lo malo, si empiezas a unirte a ellos para hacer lo que es incorrecto. Dice, piensa en todo lo que vas a adquirir. ¿Y qué vas a adquirir? Dice la palabra de Dios, que ellos te dirán, llenaremos nuestras casas con todo lo que robemos. Llenaremos nuestra casa con todo lo que robemos. Fíjate bien, dice la palabra de Dios, y por eso te dice, Dios nos advierte de las cosas y consecuencias que pueden ir ocurriendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que estemos alertas y listos y no las cometamos y podamos enfrentarlas juntos de la mano de Dios. Y Dios nos va dando un ejemplo y muy simple. Y ya nos empezó diciendo que te invitan y te excitan a que hagas lo malo. Y te empiezan a introducir diciéndote que pienses todo lo que tú vas a conseguir haciendo, si hacen eso. Y dice la palabra de Dios que ellos te dirán, llenaremos nuestras casas con todo lo que hemos robado. Ven y únete a nosotros y verás, y entre todos compartiremos el botín. Y sí es cierto, fíjate bien, sí es cierto lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien te invita a hacer algo individuo, sea lo que sea, ¿de qué manera te animan? Primeramente te la plantean muy bonito. Te dicen, mira, ven, hagamos esto y esto y esto y esto, y vas a ver que de ahí tú vas a salir de pobre. Tú vas a tener mucho dinero. Tú vas a tener lo que nunca has tenido. Y va a ser muy fácil, es un trabajo sencillo, facilísimo. Ven, anímate. Y vas a ver lo que tu vida va a cambiar. Te empiezan a excitar, ¿por qué? Por la codicia, por el dinero. Te empiezan a excitar por ahí. Y recordemos que si la codicia y la avaricia entran en nuestro cuerpo, hermanos, estamos muertos. ¿Por qué? Porque esa avaricia y esa codicia que si permitemos que entre en nuestro cuerpo nos va a llevar ¿qué? A la destrucción. Y es por donde te empiezan a excitar las personas que te quieren invitar a hacer algo individuo. Te platican la situación y las circunstancias y te dicen, mira, haciendo esto vas a ver lo que tú vas a salir de pobre. Tu vida va a cambiar porque vas a tener todo lo que no has tenido. Y claro, si el hombre o la persona es débil de espíritu y es una persona que no conoce a Dios y no sabe de Dios, esa persona es fácil que sea enredada y caída y llegue a cometer esos delitos y llegue a entrar en él la avaricia y la codicia. Y esa persona, si llega a permitir que entre la avaricia y la codicia, esa persona va a ir a la destrucción, va a ir a la perdición, hermanos. Porque la avaricia y la codicia lo único que te llevan es a la destrucción. Recordemos, hermanos, recordemos que Dios nos tiene prometido algo más maravilloso y más grande que lo que hay aquí en la tierra. Que lo que hay aquí, lo que ellos te lleguen a ofrecer de este mundo para que tú cometas lo malo, no es nada en comparación a lo que Dios nos ha ofrecido a nosotros, que nos tiene preparados para el día de mañana. Es mucho más valioso, hermanos. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Por eso es que nos tenemos que arrimar a Dios.
Porque Satanás anda por todos lados y anda buscando la manera de cómo excitar a la gente a que cometa lo malo. A unos de una manera, a otros de otra manera, a otros de otra manera, pero por todos lados anda buscando la manera. Y Dios hoy nos advierte y nos dice que cuando alguien te invite a querer hacer lo malo, a querer pecar, que tú le des la espalda y te alejes. Y Dios te dice, mira, te van a empezar a excitar, a decirte que mira, que vas a tener esto, que vamos a hacer esto y vas a tener esto, y nos vamos a repartir el botín y va a haber mucho dinero y muchas cosas con las que tú vas a poder salir adelante, vas a poder pagar tus drogas, tus compromisos y todo lo que tienes. Por ahí te van a empezar a llegar, hermanos, y Dios hoy nos lo dice. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene preparado algo mejor, de mucho más valor y de mucho más riqueza y de mucho más todo para nosotros, que lo que te puede ofrecer ese individuo o esa persona cuando te invita a cometer un delito. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros día tras día nos estemos alimentando de la palabra de Dios, nos estemos en contacto con Dios para que podamos estar firmes en esos momentos cuando alguien nos invite a hacer algo que no es correcto, hermanos, para no caer en ese grave error y que por culpa de ese error perdamos la oportunidad que Dios nos tiene preparados, hermanos, porque la oportunidad que Dios nos tiene preparados para todos nosotros es mucho más mejor que todo lo que te puedan ofrecer en este mundo, hermanos. Por eso es la invitación día tras día y video tras video a que estemos en contacto y en comunión con Dios, a que nos alimentemos de Él por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos dice, porque por medio de eso que Él nos dice, nosotros vamos a estar preparados para todas las circunstancias de cuando alguien se arrime o nos quiere invitar a hacer algo individuo, porque hoy Dios, la palabra de Dios nos lo dice. Por eso es que te decía que hoy Dios nos habla de cómo Él nos disciplina, cómo Él nos corrige y cómo Él nos va llevando nuestra vida día tras día y nos va diciendo también lo malo que nos puede ocurrir en nuestra vida, hermanos. Por eso es que Él nos habla y nos dice. Pero también, hermanos, te dije que Dios, la palabra de Dios, hoy nos dice que habemos o que hay muchas personas que no lo quieren escuchar. O hay personas que lo llegan a escuchar, hermanos, pero es tan grande la tentación que Satanás le pone que si no está firmes en el Señor, esa persona se llega a ir y a desviar y llega a cometer lo indebido, aún habiendo escuchado a Dios, hermanos. Pero ¿qué pasa con esas personas que oyen la palabra de Dios y que escuchan a Dios, pero que llega el momento en el que Satanás los llega a tentar tan profundamente que prefieren mejor alejarse de Dios y hacer lo que Satanás dice? ¿A qué se debe? A que esas personas realmente no se entregan de corazón profundo a lo que es al Señor, a lo que es a Dios. No se entregan profundamente hacia nuestro Padre Dios Yahvé, hermanos. Esas personas que no se entregan profundamente, hermanos, son las personas que en ocasiones Satanás los tienta de la manera, por la más debilidad que tienen, y ellos se alejan de Dios, hermanos. Por eso en el video pasado Dios decía que si tú amas al Señor con un corazón sincero, ¿qué decía? Odia el mal, si tú lo amas. Pero hay personas que no lo aman con un corazón sincero, hermanos. Y esas personas llegan a ser tentadas por algo demasiado débil hacia la persona de ellos. ¿Y qué ocurre? Se alejan de Dios para ir a cometer el mal. Y qué triste es que cuando tú ya estás con Dios, en la palabra de Dios, y tú estás cerca de Dios, una debilidad demasiado grande que Satanás te pone en tu camino, esa debilidad sea la circunstancia para que tú te alejes de Dios y vayas y cometas el mal y pierdas la oportunidad que Dios nos ha dado y pierdas lo que Dios nos ha prometido, que es mucho más grande que lo que cualquier persona te pueda prometer. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, dice la palabra de Dios, dice: la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. La sabiduría, la palabra de Dios, la sabiduría clama. ¿A quién? Dice a los que están reunidos frente, ¿a dónde? A la entrada de la ciudad. Aclama a todas las personas.
La sabiduría, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios ahorita la vimos por todos lados, hermano. Por todo el mundo se oye la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios hoy nos dice que la sabiduría aclama, aclama. O sea, la palabra de Dios ya está por todo el mundo. Ya está en bocas de muchísimos hermanos que la están proclamando. Así de que la palabra de Dios ya está por todos lados, hermano. Pero la palabra de Dios hoy nos dice, Scipiones, ¿hasta cuándo insistirán en su ironía? Scipiones, ¿hasta cuándo insistirán en su ironía? Personas ignorantes, ¿hasta cuándo insistirán en su ironía? Esas personas que no quieren entender, esas personas que no quieren escuchar lo que Dios les dice, lo que Dios les habla. Esas personas, Dios les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás en tu ironía? Y lo dice, burlones, ¿hasta cuándo insistirás en su ironía? La gente que se burla. La gente que se burla cuando oye la palabra de Dios. La gente que dice, eso no es cierto, que es mentira, que no sé qué. Toda esa gente que se burla de todos los que predicamos la palabra de Dios, Dios les dice, ¿hasta cuándo estarás en tu ironía? Pero dice, ¿hasta cuándo estarás en tu ironía? Dice, necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Y Dios les hace la invitación a todo mundo, a ellos y a nosotros. Dios nos hace la invitación y nos dice, vengan a escuchar mis consejos. Fíjate cómo es la palabra de Dios, aún sabiendo de los burlones y la gente que no lo quiere aceptar y que dice que no, Dios les habla y les dice también a ellos y a nosotros, vengan y escuchen mi consejo y yo les abriré mi corazón y los haré sabios. Vengan y escuchen mi consejo, porque yo les abriré el corazón y los haré sabios. Les abriré el corazón, los haré sabios. Los haré entender y comprender realmente lo que les estoy diciendo. Los haré entender y comprender realmente lo que yo quiero para ustedes. Vengan, escuchen mi consejo. Aún así, Dios nos ama tanto que nos hace la invitación a todo el mundo, buenos y malos, nos hace la invitación, vengan, escuchen mi consejo, escuchen lo que yo les digo, escúchenme, porque yo les abriré su corazón y los haré sabios, los haré entender y comprender, pero vengan, la invitación, fíjate, hasta dónde es el grande amor de Dios, que nos invita a todos en general, a toda la humanidad, a que vayamos y escuchemos su consejo, porque Él dice que nos abrirá nuestro corazón y nos hará sabios. Nos hará que entender y comprender, hermanos. Aún así Dios nos invita y los invita a toda la gente, a la buena y a la mala. Y dice la palabra de Dios. La otra parte, donde yo te decía, la gente que aún así, a pesar de que Dios los invita, y Dios les habla y Dios les dice y les comenta, a todas las personas que no quieren escuchar ni entender ni comprender lo que Dios les dice, lo que Dios les dice, dice, yo los llamé muy a menudo, pero nunca quisieron venir. A todas aquellas personas que definitivamente no quisieron escuchar, que definitivamente no les interesó lo que Dios decía, y que ellos quisieron vivir su vida en el mundo como ellos quisieron. Dios les dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí mi mano. Fíjate, viene, dice Dios, les tendí toda mi mano a todos ustedes, dice la palabra de Dios. Pero no me hicieron caso. Qué triste. Qué triste que todas aquellas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios y que no quieren entender y comprender lo que Dios nos dice para nuestro bien, dice la palabra de Dios, que extiende su mano, pero no quisieron. ¿No quisieron qué? Dice la palabra de Dios. Dice, le extendí mi mano, pero no quisieron hacer caso. No prestaron atención a mi consejo. No prestaron atención a lo que yo les decía, a lo que yo les hablaba. Dice la palabra de Dios, dice, y rechazaron la corrección que yo les ofrecía, rechazaron mis consejos, rechazaron mi palabra, rechazaron mi corrección que yo les ofrecía para el bien de su vida, la rechazaron totalmente, dice la palabra de Dios. Por eso ahora yo me reiré de ustedes, dice la palabra de Dios. Por eso ahora yo me reiré de ustedes y me burlaré de la desgracia
de ustedes, dice la palabra de Dios. Me reiré y ahora yo me burlaré de ustedes cuando tengan un problema. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar, ¿qué? Dice la palabra de Dios, porque no quisieron escuchar la corrección que yo les ofrecía. No quisieron escucharme lo que yo les decía. No quisieron escuchar mi corrección. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando tengan una desgracia. Y me burlaré de la calamidad que les caiga. Dice la palabra de Dios. Dice. Y cuando el desastre los envuelva y la angustia y la aflicción los esté abrumeando, yo me burlaré de ustedes. Ahora yo me voy a burlar de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no quisieron nunca escuchar mi consejo, nunca quisieron escuchar mi palabra ni mi corrección de la que tanto yo les había estado hablando, dice la palabra de Dios. Dice, entonces también cuando aclamen a mí, yo ya no los escucharé. Fíjate, esto es lo que yo te decía al principio de la lectura, que el día de hoy Dios nos habla de cómo Él nos corrige y nos va guiando nuestra vida día tras día y nos va diciendo y advirtiendo de los peligros y cómo nos tenemos que enfrentar. Dios nos lo dice y nos lo habla a todos, pero también nos dice Dios que aquellos que no lo quieren escuchar, que no lo quieren aceptar, que no lo quieren obedecer, dice la palabra de Dios, que Él los deja a su libre albedrío y que acepta lo que ellos deciden. Pero dice la palabra de Dios, pero yo ahora me burlaré de ustedes porque ustedes no quisieron escuchar mi consejo, no quisieron aceptar mi mano, me rechazaron. Ahora yo me burlaré de ustedes de la desgracia cuando ustedes tengan, dice la palabra de Dios. Cuando les venga, ¿qué? Dice la angustia y la aflicción y los abrime. Entonces yo ahora me burlaré de ustedes. Y cuando ustedes aclamen a mí en ese momento en el que ustedes se encuentran desesperados, angustiados y afligidos, dice la palabra de Dios, yo ya no les responderé ni los escucharé. Esto es la palabra de Dios, lo que hoy nos dice, hermanos. Hoy Dios nos dice que Él nos va corrigiendo día tras día y nos va diciendo las palabras y las cosas y nos advierte de los peligros de la vida. Pero dice que también todos aquellos que no lo escuchan y que no lo quieren aceptar y que no lo quieren obedecer, dice la palabra de Dios, que está bien, pero que llegará un momento en el que Él se burlará de ellos. ¿Cuando qué? Cuando les venga la desgracia, cuando los abrume la aflicción, cuando los abrume la angustia, la desesperación, dice la palabra de Dios, que Él ahora se burlará de ellos. Así como ellos se burlan ahora de Él, de lo que Él dice por medio de su palabra, dice que Él se va a burlar de ellos cuando ellos se encuentren en un problema, cuando les caiga la desgracia, cuando se sientan abrumados, angustiados, desesperados y estén angustiados. Dice que Él se burlará de ellos y que más aparte, cuando ellos aclamen en esos momentos, dice la palabra de Dios, que Él ya no los escuchará porque no aceptaron su consejo ni su palabra, dice la palabra de Dios. Pues dice la palabra de Dios, pues ustedes odiaron el conocimiento y rechazaron el temor del Señor. Rechazaron el temor del Señor. Rechazaron el respeto y el amor del Señor, dice la palabra de Dios, dice, porque ustedes odiaron mi conocimiento y me rechazaron el temor del Señor, o sea, rechazaron el respeto y el amor del Señor, dice. Y por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con su propia integridad. Dice la palabra de Dios, por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. O sea, por lo tanto tendrán que enfrentarse ustedes mismos a sus propias consecuencias. Ya que no quisieron escucharme, ya que no quisieron aceptarme, ni oír mi consejo, ni mis palabras, ahora ustedes tendrán que enfrentar a sus propios actos y consecuencias, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo quisieron aceptar, no lo quisieron escuchar y rechazaron todo el conocimiento de Dios. Y dice la palabra de Dios, pues los soplones se apartan de mí hacia la muerte y morirán en sus propias consecuencias, morirán en sus propios actos.
En cambio, todos los que escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor de mal. Todos los que escuchan la palabra de Dios, todos los que escuchan el consejo de Dios y la disciplina de Dios y la ponen en práctica, dice la palabra de Dios, que vivirán en paz y tranquilos y sin temor del mal, hermanos. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos dice, hermanos. La palabra de Dios nos vuelve a decir que Él lleva nuestra vida en sus manos, que Él nos va corrigiendo, que Él nos va disciplinando día tras día y nos va advirtiendo de todas las malas cosas que tengamos que pasar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y también nos advierte sobre todas aquellas personas que no lo quieren escuchar, sobre todas aquellas personas que lo rechazan. Nos advierte y nos dice que en el momento en el que ellos les caiga la tragedia, la angustia y la desesperación, dice que tampoco Él no los va a escuchar, porque rechazaron su corrección y rechazaron el temor del Señor. Y advierte el Señor que esas personas tendrán que comer del fruto, dice la palabra de Dios, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera, tendrán que comer de sus propias consecuencias y actos que hagan en esta vida, hermanos. Hermanos, nosotros hay que escuchar a Dios, hay que escuchar lo que Él nos dice día tras día, hermanos, porque lo que Dios nos dice es por el bien tuyo y por el bien mío, y Él nos lo acaba de rectificar hoy con su palabra, hermanos. Él nos dice y nos ha dicho, hermanos, que si alguien nos llega a invitar a querer hacer algo indebido, que le demos la espalda, que lo rechacemos y que no nos dejemos seducir por lo que nos pueda decir, que no nos dejemos seducir si nos dice que tendremos grandes ganancias y grandes beneficios al hacer aquello y que tendremos mucho poder, que no nos dejemos seducir por ese lado y vayamos a caer, que no, que mejor le demos la espalda y nos retiremos, hermanos, porque en nuestra vida habrá personas que nos inviten a hacer lo que no es correcto, y por eso es que hoy Dios nos lo dice: cuando alguien se arrime hacia tu persona a excitarte a hacer lo que no es correcto, dale la espalda y aléjate. Hermanos, la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios nos dice y nos advierte todo lo que nos va a pasar en nuestra vida y nos dice cómo enfrentarlo y cómo hacerlos. Hermanos, no rechacemos la palabra, no rechacemos a Dios. Al contrario, hermanos, acojamos su palabra, acogémonos a Dios con un corazón sincero y puro para que Él nos siga tomando en su mano día tras día y nos vaya conduciendo en la vida diaria de nosotros. ¿Hacia dónde? Hacia la presencia de Él, hermanos. Mis hermanos, hoy yo de aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre Dios hermoso, te doy las gracias por estas hermosas y bellas palabras que tú hoy nos has transmitido y nos has dicho, Padre. Te doy las gracias porque tu palabra nos ayuda a nosotros en nuestra vida y nos ayuda a entender y a comprender los acontecimientos que van a suceder en nuestra vida, porque tú nos los dices y nos adviertes porque nos amas y no quieres que llegamos. Gracias, Padre Dios Yahvé. Papito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por ser nuestro Dios y nuestro Padre. Padre Dios Yahvé, te pido y te suplico que no permitas que nosotros caigamos en las garras del mal, que no permitas que Satanás nos destroce, sino que al contrario, Dios mío, que por medio de tu palabra nosotros día tras día estemos alimentados y fortalecidos en tu palabra y estemos firmes para que cuando Satanás llegue a querernos tentar, a querernos seducir, nosotros estemos firmes en el amor contigo para rechazarlo y seguir caminando hacia tu lado y en tu mano, Padre Dios Yahvé. Te lo pido y te lo suplico por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, hermanitos míos, no se olviden nunca de aquel que nos ha hecho y nos ha formado. No se olviden nunca de nuestro Dios. Al contrario, acójanse a su brazo poderoso, acójanse al manto del Señor Jesucristo, y que mi Padre Dios nos mande su Espíritu Santo, su Espíritu de fuerza, su Espíritu de sabiduría, para que nosotros podamos seguir caminando ese caminar que tenemos que caminar para poder llegar hacia la presencia de Él. Mis hermanos, esforcémonos en este mundo. Esforcémonos por agradar a nuestro Dios y esforcémonos por ser unos fieles servidores de mi Padre Dios Yahvé. Esforcémonos a que sigamos ese camino que nos ha dejado, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén.